Buenos días de nuevo. Después del café reparador, vamos a continuar con la segunda ponencia a cargo de Pablo Nieto Vidal. Pablo nació en Cartagena, realizó sus estudios de Bellas Artes y un máster de conservación y restauración de obras de arte en Valencia. En el año 2003 se traslada a Ellín, donde reside en la actualidad. Es gerente de la empresa El Parteluz, Restauraciones y Rehabilitaciones S.L. Dedica tanto su trabajo a la restauración como conservación de bienes muebles, también inmuebles, y algunos de sus trabajos los pueden apreciar en Internet, en www.elparteluz.com. Entre sus trabajos más importantes se encuentra, por ejemplo, restauraciones para el Museo Arqueológico de Requena, la exposición de huellas en Murcia, el Museo Comarcal de Ellín, el Museo de las Clarisas de Murcia y el Museo de la Catedral de Murcia, así como restauraciones para el Centro de Conservación, Restauración de la Región de Murcia y para la colección de la Fundación Caja Murcia. En el montaje de exposiciones ha asesorado y supervisado exposiciones de Miró, Zuloaga y obras pertenecientes a la colección privada de la baronesa Thyssen. En los últimos años se ha especializado en la restauración de imaginería religiosa y procesional, colaborando tanto en la restauración como en el montaje de la exposición Salcillo, testigo de un siglo. Entre sus restauraciones en este campo se encuentran obras de Nicolás de Bussy, Francisco Salcillo, Roque López, Dorado, Víctor de los Ríos o Cuyaut Valera. Señoras, señores, con ustedes Pablo Nieto Vidal. Bueno, en primer lugar quería agradecerle tanto al presidente como a la Junta Directiva y a toda la cofradía de la Oración del Huerto, no solo el encargo de la restauración ni el encargo de que diese esta explicación, esta pequeña charla hoy, sino estos 2 últimos años que hemos pasado juntos, tanto trabajando, incluso a veces tomando una cerveza y disfrutando, ¿no? Y la verdad es que les estoy muy agradecidos. Para mí, Franciscanos tiene un sabor especial, porque, como bien ha dicho José Aurelio, llevo viviendo aquí desde 2003 y al principio, pues bueno, todos sabéis lo que es encargar la restauración de un paso de Semana Santa, que siempre hay muchos prejuicios, tienes que conocer bien a la persona y yo realmente era nuevo aquí, ¿no? Entonces fue aquí en Franciscanos restaurando 2 de los cuadros del Camarín de la Virgen. Por cierto, una obra fantástica, el Camarín, es buenísima. Pues restaurando esos cuadros fue como me di a conocer aquí en Ellín y como pude dar a conocer mi trabajo. Por lo tanto, el sitio para mí es muy especial. Normalmente, las presentaciones que hago de restauraciones suelen ser de 5 o 10 minutos, porque, bueno, suelen ser actos muy rápidos. Esta vez tenemos un poquito más de tiempo, tampoco mucho, no os preocupéis, pero tenemos un poquito más. Y entonces, mi idea hoy era hablar un poquito de restauración en un primer bloque, tanto con sus virtudes y sus errores, como luego de la restauración del Paso Gordo y cómo interpreto yo la restauración a la hora de afrontar un trabajo de gran envergadura. Así que, qué mejor manera para hablar de restauración que presentarme. Como sería un poquito largo empezar a decir qué tipo de obras trabajamos y cómo trabajamos, pues hemos preparado un vídeo muy cortito, 2 minutos, donde se presentan todas las cosas, cómo las hago y cómo las veo y sobre todo cómo las siento. Cuando las cosas se ponen complicadas, pues se ponen complicadas. Bueno, como decía, lo fácil en este tipo de presentaciones es poner una foto de una de las partes del Paso Gordo y hablar de determinadas pérdidas, suciedad, roces, oxidación de la capa de metal, pero vamos a ir un poquito más allá, vamos a hablar un poquito de restauración. Los criterios básicos de restauración son 3. Cualquier restauración que se haga está basada en estos 3 criterios. El respeto a la obra de arte, la reversibilidad y el reconocimiento. Respeto al autor. El autor crea sus obras a partir de una gubia
y de un pincel. Luego las termina y siempre queda plasmado ese sentimiento en una obra de arte. ¿Cómo trabajar sobre una obra de arte y dañar eso? O cómo no respetar ese sentimiento que deja una persona sobre la obra de arte cuando se restaura. Es fundamental que cuando se acabe un proceso de restauración nadie diga qué bonita está esta imagen, qué bien la ha dejado Pablo Nieto, sino lo interesante es que la gente diga qué bonita es esa obra de Cuyot Valera. El restaurador tiene que ser una persona al margen de la obra de arte. El respeto a la obra de arte como elemento único, como una pieza que va adquiriendo sentimientos, va adquiriendo un halo de creencias o un halo de estética cuando está en un museo y evidentemente es imprescindible valorar lo que es una obra de arte cuando se trabaja en restauración. Y por último, está el respeto a la historia. Una imagen puede cambiar de iconografía, puede estar un tiempo en franciscanos y luego ir a la Asunción, luego ir a una sede, y todo eso la va impregnando de ciertas apariencias y de ciertos sentimientos que siempre hay que respetar. Esto es lo que estudiábamos continuamente, día tras día, en la universidad, ¿no? Pero con el paso del tiempo y bueno, después de haber trabajado mucho en imaginería de Semana Santa, descubres que tienes ciertas lagunas, ciertos resquicios legales que te permiten trabajar de otra manera. Es decir, ¿qué pasa con una obra que cambia de iconografía? ¿Qué pasa con una obra que es de Salcillo, de repente está muy vieja, rota y se le vende al pueblo de al lado, que ya tiene una Dolorosa y la convierte en una Soledad? Cuando llega a tu taller tienes una Soledad que si la limpiases bien la convertirías otra vez en una Dolorosa como en el origen. Pero claro, tienes que respetar la historia de la obra. Entonces, te da cierto margen, cualquier trabajo estaría bien hecho, recuperar la Dolorosa, mantener la Soledad, y lo que hace falta para todo esto, para restaurar Semana Santa, es tener sentido común. Es saber lo que se tiene que hacer en cada momento, saber cuándo se debe restaurar algo, cuándo se debe limpiar y cuándo no, cuándo se debe limpiar más de la cuenta y cuándo se debe limpiar menos. Saber qué es lo que quiere la gente, saber cómo es la gente que pertenece a esa cofradía. Entonces, yo creo que esto se completaría muy bien con el sentido común, ¿no? Y es una cosa que no se enseña normalmente y nunca te hablan de él. Otro de los criterios fundamentales de la restauración es el reconocimiento. Cualquier aportación cromática que haga el restaurador sobre la obra de arte debe ser reconocible. No podemos caer en antiguos tratamientos de falsificaciones, repintes y tratamientos agresivos y que traten de imitar a un autor. Nosotros todo lo que hagamos tiene que ser reconocible en una obra de arte. ¿Cómo puede ser reconocible? Pues desde no reintegrar y dejar las cosas, los desconchados en madera, hasta hacer un regatino, una reintegración por puntos, una reintegración por un bajo tono. Bien, hay diferentes formas de hacerlo y diferentes grosores, que es lo realmente importante en esto. Nosotros estudiamos esto así y si, por ejemplo, ahora mismo tuviésemos una pérdida de pintura en este techo, podríamos hacer rayas y puntos para igualar el color de este tamaño. Pero si es la nariz de una imagen, podemos hacerlos a punta de pincel con un pelo de un pincel marcándolos, con lo cual a cierta distancia no son reconocibles y, sin embargo, de cerca podemos verlos perfectamente. Pues con eso tiene que jugar el restaurador, porque a una imagen que le falta media cara, que es una obra de devoción, tú no puedes decir que se note la reintegración, que se vea, lo dejamos que falta media cara. No tendría sentido porque es una obra de culto. Sin embargo, en una obra de museo tendría mucho sentido. Con lo cual el restaurador tiene que jugar ahí y de una manera un tanto, pues como decía, con sentido común. Es decir, un poquito de sensibilidad a la hora de trabajar sería lo que completaría este apartado. Y el último de los grandes criterios de restauración es la reversibilidad. En este, como veis, no hay ningún texto porque aquí no hay lugar a la duda. Hay que restaurar ayudando a próximas restauraciones. No puedes hacerle, por arreglar un dedo de una imagen, hacer que dentro de 4 años, si encuentran una manera mejor de arreglarlo, tengan que destrozar una mano. No tiene sentido. Por lo tanto, los materiales que se utilicen siempre en una restauración han de ser reversibles.
Muy bien, traigo aquí una serie de obras ya terminadas, son obras completamente restauradas y expuestas y que afirman un poco lo que quería decir, ¿no? Tenemos una cabeza de San Antonio atribuida a Salcillo, o Salcillesca, como queramos decirlo, de un particular a la cual le falta una nariz, un ojo. ¿Alguien se imagina esa imagen en el altar mayor de una iglesia o en una capilla? No tendría sentido. Sin embargo, el propietario lo que quiere ahí es la esencia, la obra de arte, y no la mira con ningún sentimiento religioso ni con un sentimiento que vaya más allá de la pura valía de la obra. Por lo tanto, eso es una obra terminada, aunque no lo parezca. San Juan, que está al lado de nuestro querido Paso Gordo, está también ahí terminado y, sin embargo, está reintegrado, reconocible. Si alguien se acerca mucho, verá los regatinos. Si alguien se acerca en la laguna, vendrá reintegraciones a bajo tono. Pero en una perspectiva de 1,5 metros, 2 metros, nadie puede reconocer lo que es original de lo que no lo es. Por lo tanto, la lectura completa del conjunto se da. Y son 2 obras restauradas y yo creo que cualquiera de las 2 perfectamente válida, y dudo que cualquier restaurador pudiera criticarlas porque son tratamientos de los más habituales que hay. Nos vale exactamente igual para retablos. Tenemos 2 retablos, uno de una iglesia, la iglesia de Santiago Apóstol en pliego, el de la izquierda, del siglo XVIII, un retablo que el dorado estaba completamente perdido, muy abrasado, era una plata corlada que se encontraba muy alterada y el estado de conservación era tan lamentable, era el sitio principal de la iglesia, que se toma la determinación de dorar de nuevo. Realmente no quedaba nada, prácticamente. Sin embargo, el de al lado, que es el retablo de San Roque, descubierto recientemente en un trabajo que hicimos, está falto de piezas volumétricas, ¿de acuerdo? Sabemos cómo eran, pero no las tenemos. Entonces las rehacemos de manera geométrica, que son todas las piezas de madera que veis en la parte inferior y en el centro del retablo, detrás de las columnas, las rehacemos en madera y no las policromamos, porque no sabíamos cómo eran en origen. Y no podemos falsificar, no debemos inventar. Si no sabemos cómo es la obra, la dejamos como está. Si luego a la tarde tenéis la posibilidad en la visita guiada de ver el retablo de San Roque, veréis que el estado de conservación del oro es muy bajo, pero realmente luce lo suficiente como para que no tener que tocarlo y deteriorarlo, porque es una obra de muchísima categoría. Vuelvo a repetir, creo que son 2 restauraciones perfectamente válidas, amoldadas a las necesidades de cada una de las piezas. Esta es una obra de un convento de aquí de Allí. La traigo por lo que hablábamos del tema del sentido común, ¿no? La parte de la izquierda limpia, la derecha sucia, sobra que lo diga. ¿Cuándo se debe afrontar una limpieza de una obra de arte? ¿Cuándo es necesario hacerlo con urgencia? Pues cuando la suciedad que tiene puede hacerle daño a la obra. Si no, no hay ninguna necesidad de restaurar las obras, de limpiarlas. En este caso tenía mucha urgencia porque le habían dado una capa de cera que estaba cristalizando y el cristal estaba tirando de la policromía y arrancándola de la superficie del lienzo, con lo cual hubo que hacer una limpieza de urgencia. Pero se puede dar el caso, como pasó aquí con el Cristo de Medinaceli, que aun siendo una subvención y estando financiado la restauración, la propiedad decide que no debe limpiarse, porque la suciedad que tiene es suciedad que va al paso de los años adheriéndose a ella sin que sea un manoseo o un repinte, sino que es simplemente su envejecimiento natural. ¿Y por qué cambiar la obra de máxima devoción de Yin? ¿Por qué hacer una limpieza si realmente su estabilidad no se va a ver alterada? Está perfecta. Pues la dejamos, se hacen todos los refuerzos estructurales, se estudia bien, se radiografía, pero la limpieza la dejamos por una fase, porque además la limpieza es el único acto que no es reversible en una restauración. Si quitas la suciedad, luego no puedes volver a ponérsela. Y no puedes pintar ni patinar. Entonces, ¿por qué limpiar una imagen que no sufre estando sucia? Ya habrá tiempo de que se limpie si se decide dentro de unos años limpiarse. Si no, que siga así, que está bien bonita. Una vez terminado, creo que con estas mínimas nociones, pero que ya decía que el tiempo me permite dar una pequeña explicación de restauración que creo que es muy buena. Ahora vamos a ver la restauración del Paso Gordo. No hay que olvidar que la obra está financiada por la Junta de Comunidades y supervisada por el Centro de Conservación y Restauración de Castilla-La Mancha. Eso es muy importante porque los criterios
los indican ellos. Nosotros los proponemos como restauradores y ellos son los que deciden si se hace así o no se hace. En este caso no pusieron ninguna pega en ninguno de los procesos, pero sí vinieron periódicamente a seguir la restauración y la dieron por bueno todo lo que hicimos. Pongo igualdad de criterios porque la gente piensa que, claro, es el paso Gordo Bellín, Cuyao Valera, obra cumbre y que la vas a tratar de una manera especial. Pues no es el caso. Me da igual que sea una Virgen de Olot, que sea una imagen recién hecha, que sea Nicolás de Bussy o que sea Cuyao Valera. El trabajo es exactamente igual para todas las imágenes de Semana Santa. El respeto tiene que ser el mismo. Y por último, y perdonad que me pongo un poquito serio ahora, pero el intrusismo profesional es una lacra con la que tenéis que luchar las cofradías. No puede ser. Yo si tengo a mi niño enfermo, no lo voy a llamar a un amigo que sabe de medicina. No puedo hacer eso, lo llevaré a un médico. El médico se asesorará con quien quiera, pero no puedes llevar a un ser querido a que lo vea un aficionado. Las obras tienen que verlas los restauradores. Es fundamental, aunque luego no las hagan. Vosotros, si queréis que la restaure otra persona, pero que el informe de cómo está la pieza la tiene que hacer un técnico. Es imprescindible para saber cómo está una obra. El primer paso que se da en una restauración, estas son unas fotos antiguas que me dejó la cofradía cuando empezamos la restauración, es estudiar la obra, saber cómo evoluciona, saber cómo ha sido tratada, dónde ha estado situada, cómo ha procesionado llena de flores que en unos casos eran de plástico y había que sujetar de alguna manera, en otro caso que eran naturales y había que tenerlas frescas con agua. Y viendo esto ya te puedes ir haciendo una idea de cómo va a estar el estado de conservación de la pieza, porque claro, se puede ver que es un poco abundante la decoración floral, ¿no? Una vez que estudio toda la documentación de la obra de arte, lo que hay que hacer es mirarla mucho, mirarla con diferentes luces. Aquí vemos una fotografía de luz ultravioleta. Es muy curiosa porque se ve, donde indica la flecha veis un tono más oscuro. Esa es una grieta que tenía la imagen y sobre ella alguien que trató de arreglarla pintó no solo la grieta, sino todo lo que había alrededor. La luz ultravioleta lo que nos dice son las intervenciones que se han hecho sobre la obra, cómo quedan, con las que no vemos a simple vista, cómo quedan reflejadas. Realmente no se veía al natural, pero estaba tapando original, estaba alterando la obra del autor. Por lo tanto, esos repintes que no tapan nada hay que quitarlos para recuperar la esencia de la obra y la esencia del artista. Croquis de daños. Cada imagen se hace un estudio exhaustivo de cómo está, sobre todo en estas que no podemos llevarlas a hacerles rayos X, porque a todas les hacemos rayos X las que caben en la máquina, pero claro, paso gordo no podemos desmontarlo en pedacitos y llevarlo. Entonces, el croquis de daños lo tenemos siempre puesto ahí para no olvidar nunca dónde están los deterioros más importantes de la obra y no perder la visión general del trabajo que estamos haciendo. Una vez que estudias bien la obra, llega el proceso de consolidación. ¿Cómo entender una inyección de cola en la mano del ángel de un paso de 1500 kilos para sentar medio centímetro cuadrado para que vuelva a su sitio y no pueda desprenderse si no hablamos antes del respeto al autor, del respeto a la historia? ¿De qué valdría que se fuera descascarillando y cada 3 años poniendo un pegotito y dentro de 50 años que la obra fuese mitad de Cuyao Valera, mitad reposiciones que se han ido haciendo? No tendría sentido. El sentido es, por muy duro que sea, y en pasos tan grandes puedo asegurar que es muy duro, consolidar la obra para que no pueda tener ninguna pérdida nunca. Nunca, ir estabilizándola constantemente, periódicamente revisándola y viendo que no tiene ningún problema. Porque mi trabajo como artista puedo asegurar que es bastante flojo. El artista es Cuyao Valera. Yo soy el que trata de conservar su obra. Que tenga un trozo mío pintado, la imagen no vale absolutamente para nada. Lo que vale es la obra del artista que la hizo. Una vez consolidado la pieza y sabiendo que podemos trabajar sobre ella y dentro de ella sin ningún problema, se da el caso del refuerzo estructural, ¿no? Hay que estudiarla. En una imagen, como digo, pequeña que hacemos rayos X podemos ver perfectamente cómo está, pero aquí no. Aquí es donde juega un papel importantísimo la cofradía.
Un restaurador no puede saber cómo va a actuar un paso de 1500 kilos corriendo por la calle del Calvario, por la subida del Calvario, a toda velocidad. No puedes saber cómo actúa eso, no puedes hacer una prueba de esfuerzo de ese poder en tu taller. Por lo tanto, aquí en la cofradía es donde dice: Pablo, el ángel se mueve. Hemos notado que este año el ángel se mueve. Hemos notado que San Pedro hay que apuntalarlo un poquito mejor porque hace un giro raro. Y decía no al intrusismo profesional, pero también decía que hay que saber con quién colaboras. Yo, como restaurador, creo que algo de madera, pero no me puedo comparar a un carpintero tradicional que ha estado toda la vida viviendo los pasos. Entonces yo puedo llamarlo, que es lo que hicimos en este caso, y asesorarme con un profesional y decirle: basándote, ¿qué vas a hacer? Vaya a apuntar aquí no puedes porque estás tocando el original, aquí no porque le hace falta flexibilidad, pero le asesoras a él hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, y le dejas que haga su trabajo, porque probablemente él lo haga mucho mejor que tú. La limpieza del paso, pues, es tan grande y son tantos tonos diferentes que es difícil de explicar, ¿no? Me he traído, aquí veis una foto de los dorados. Los dorados se encontraban muy alterados, muy alterados, especialmente en la zona inferior, mucha humedad la que han recibido. Tampoco estuvo durante unos años, donde la Semana Santa no era tan fuerte como ahora, tampoco estuvo en el sitio mejor alojado. Y bueno, se encontraban mal, pero aún así pudimos recuperar mucho del brillo y mucho de la naturaleza del oro del paso. Otro de los bloques grandes de la limpieza son las estofas. Aquí veis en la parte izquierda la estofa limpia, en la derecha sucia. Si os dais cuenta, es prácticamente imperceptible, pero es que no es un paso que se haya manoseado mucho. Un paso, ¿y por qué limpiar más? Es que es lo que trato siempre de decir: no, es que está un pelín sucio. Bueno, déjalo, ya habrá tiempo. Si lo limpiamos ahora ya no se podrá volver a limpiar en muchos años. Vamos a hacer una limpieza progresiva y en el momento que queréis paramos. Yo normalmente en las imágenes hago 4 o 5 niveles de limpieza y la propiedad elige hasta qué punto dentro de lo correcto se puede limpiar. Pero yo creo que aquí es suficiente. ¿Veis cómo mejora el brillo del oro, la nitidez de la pintura? ¿Por qué llegar al rojo salvaje? Vamos a dejarlo, que la obra tiene 60 años y no conozco a nadie de 60 años que esté con la cara completamente estirada, y si no es hecho de manera artificial, por cierto. El barnizado intermedio, lo mismo. Cuando lo digo en una presentación corta, digo barnizado intermedio y luego estucamos. Bueno, tiene una explicación que podemos dar aquí, y es que cualquier material que utilicemos ha de ser reversible, el criterio de reversibilidad. Bien, pues barnizando después de la limpieza conseguimos un estrato intermedio que cualquier aportación nuestra no va a tocar directamente sobre la policromía ni sobre el dorado. Por lo tanto, hidratamos de nuevo la pintura y creamos un estrato transparente, muy fino, que nutre la pintura y que nos deja trabajar encima sin ningún problema, para que cuando quiera ser eliminado puedan eliminar nuestro trabajo sin tener que tocar el original. El proceso de estucado es una lástima que se explique tan rápidamente con lo difícil y lo lento que es, de verdad. Es el proceso que más trabajo se suele llevar siempre. Es cada una de las grietecitas de un paso de esta envergadura, estucarla, cada una de las pérdidas, para que cuando reintegremos encima no se note. Ya está explicado. Y sin embargo, fueron 4 personas trabajando encima de ese paso casi un mes para estucarlo. Es un poco irónico, pero es así. Es simplemente proceso de estucado, rellenar los faltantes para que cuando apliquemos el color nadie diga: joder, vaya un desconchado pintado de marrón, para que todo quede a nivel. La reintegración cromática de este paso se hizo de 2 formas. La primera es en las carnaciones, se hizo con un regatino muy fino, prácticamente imperceptible. Quien quiera verlo lo podrá ver acercándose, pero evidentemente en la procesión nadie va a ver las rayitas, ni cuando llegue a la iglesia va a verlas, a no ser que se acerque mucho. Y en las carnaciones, aquí vemos 2 pequeños detalles, pero evidentemente en las fotografías no se ven, están marcados. Si luego bajáis a ver la obra, es el brazo derecho de Santiago y el lateral derecho de la frente del Cristo. Si llegáis allí tenéis posibilidad, podréis verlos, pero aquí en las fotografías no se aprecia. Y en los mantos y estofas se optó por un bajo tono prácticamente ilusionista. ¿Por qué? Porque los dorados de la parte baja estaban prácticamente perdidos. Entonces, ¿cómo dejar al paso gordo en procesión sin dorado? No tendría sentido. Como no hay oro, podemos dorar de nuevo.
es perfectamente lícito, porque no estamos tocando el material original, no hay original. Es reversible porque pueden quitarlo, si me apuran, con cualquier disolvente, porque no tienen alrededor material original. Por lo tanto, hay determinados puntos, hablaba al principio del sentido común, pues hay que tener sentido común en la imaginería de procesión. No puedes llegar y decir, no se dora porque no se dora, porque el restaurador no debe dorar. Pues no, se puede dorar sin tocar el original. Se puede poner un estrato intermedio que se pueda quitar sin deteriorar el original y utilizar los materiales que uno quiera, pero siempre respetando al artista, con materiales reversibles y de una manera reconocible. Ya digo, prácticamente es imperceptible, pero sí, toda la parte delante de San Pedro está rehecha de nuevo, si os acercáis veréis que es un tonito más claro de lo que es el material original. El punto que quizás más polémica nos generó, sobre todo con el Centro de Restauración de Castilla-La Mancha, fue el soporte de las flores que tenía el paso. Durante muchos años se han colocado las flores así, con tornillos en las maderas, año tras año. Con eso quiero decir que al final había zonas que tenían tantos agujeros que eran prácticamente corcho hueco. Ya no se podía ni siquiera agarrar la nueva jardinera. Nosotros hicimos lo siguiente, embutimos una jardinera fija en el monte del paso, la cual tiene un doble fondo, se ve en la fotografía de abajo a la izquierda, un doble fondo donde chorrea el agua que sueltan las flores. ¿De acuerdo? ¿Qué es un tratamiento? Digo que fue polémico con el Centro de Restauración porque evidentemente estamos utilizando el monte completamente deteriorado como estaba, pero estamos embutiendo estas jardineras en el monte, es cierto, es agresivo. Ahora, esta va a ser su tercera procesión y yo me juego lo que sea a que ya está amortizado. Lleva 3 años sin caerle agua al monte, sin caerle agua al trono nuevo, sin reblandecerse la estructura de madera interna porque le chorreaba el agua. Toda el agua queda recogida ahí, por lo tanto, es un tratamiento que, aunque pueda parecer agresivo, está amortizado en 3 años. La obra te lo va a empezar a agradecer a partir del 3er año. Por lo tanto, aunque sean tratamientos de este tipo, un poquito de sentido común y de decir, bueno, es que es por el bien de la obra, es por el bien de nuestro patrimonio. Luego, en la fotografía grande, se hicieron unas cajas a medida, con moldes, para que el monte, la jardinera no se viese durante el resto del año. Por lo tanto, ahí está puesta la caja, pasa completamente desapercibida, si vais a la iglesia y la veis puesta, pasan desapercibidas en la exposición del paso durante todo el año y le hacen el bien a la obra durante la procesión de Semana Santa. Y bueno, esta es la entrega de la obra. Me gustaría... No tenemos vídeos, ¿no? Para terminar. Después pondremos, si os parece, antes de la charla pondremos los 2 vídeos. Pero bueno, esta es la entrega del paso cuando lo llevamos a la iglesia. Fue un momento precioso, ¿no? Podéis imaginaros, después de un trabajo de tantos meses y tan duro, ver el paso por la calle a plena luz del día y bueno, fueron momentos muy emotivos. No me puedo ir de aquí ya sin decir 2 cositas más. La primera es que me parece que hablar de compañeros y restauradores y juzgar su trabajo es una barbaridad. No suelo hacerlo nunca y no es una cosa que me guste. Pero hay cosas que no se pueden permitir. No se pueden permitir tratamientos que no respeten la identidad de una imagen. No se puede permitir tratamientos que añadan aportaciones nuevas a las imágenes y no se pueden hacer tratamientos que falsifiquen la edad de la pieza. Un ejemplo sería Carmen Cervera. Evidentemente no respeta su edad, no respeta su pasado, no respeta sus genes y me parece muy evidente, porque aunque parezca una broma, que lo es, por cierto, se hace con muchas imágenes. Se hace. Estar pendientes porque veláis, las cofradías velan por cuidar nuestro patrimonio, el patrimonio de nuestros hijos y decía Paco ayer en la presentación, estamos de paso, nosotros estamos de paso y el patrimonio queda, pues es verdad. Y tenéis la obligación de cuidarlo y cuidarlo bien. Para terminar ya y despedirme, agradecer como he dicho antes, a la cofradía el haberme brindado uno de los momentos más bonitos de mi vida, que fue la salida del Paso Gordo por la puerta el día que me pusieron la medalla a la hermandad.
El abrazo con el presidente y los costaleros fue realmente bonito, y levantar la cabeza y ver emocionada a mi familia ha sido probablemente a nivel laboral el momento más bonito de mi vida. Así que muchas gracias por todo y espero que esto haya servido para algo.